Hola. A ver, seguro que esto les suena. Terminan un experimento, juntan todos los datos y parece que hay una diferencia. Pero, ¿cómo estar seguros de que no fue pura casualidad? Hoy vamos a desmenuzar una herramienta estadística clave para cualquier investigación, la prueba T-de-Student. Es básicamente lo que nos ayuda a pasar de una simple observación a una conclusión científica con peso. Vamos a ver cómo se usa. Esta es nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a entender bien el problema que todos enfrentamos con los datos. Después presentamos a la protagonista, la prueba T. Veremos el paso a paso para aplicarla, cómo leer los resultados y, lo más importante, cómo escribir todo esto de forma impecable en la evaluación para asegurar esos puntos extra. Bueno, arranquemos por el principio. Antes de usar cualquier herramienta, hay que saber qué problema resuelve. Y en la ciencia, ese gran problema es el dilema de los datos. Imaginen la escena. Se acabó el trabajo en el laboratorio, se tienen las mediciones y a simple vista un grupo se ve distinto al otro. Pero claro, en la ciencia un me parece no es suficiente. Lo que necesitamos es una prueba contundente para decir con confianza, sí, este cambio es real y no una simple chiripa. Para que esto quede súper claro, vamos con un ejemplo clásico. Un experimento sobre el crecimiento de plantas de maíz, la famosa Sea Maíz. Tenemos un grupo de control, que crece en tierra común y corriente, y un grupo experimental al que le agregamos abono de café. La pregunta es, ¿el café de verdad hace que crezcan más? Si vemos este gráfico, la barra del grupo experimental es un poquito más alta. Uno podría decir, ¡listo! ¡Funcionó! Pero, ojo, miremos esas pequeñas líneas como una I mayúscula encima de cada barra. Esas son las barras de error y nos dicen qué tan variable es cada promedio. Y aquí se superponen. Esa superposición es una señal de alerta. Nos está susurrando que, tal vez, la diferencia que vemos no sea tan real como parece. A simple vista, no podemos estar seguros. Entonces, si mirar el gráfico no es suficiente, ¿cómo salimos de la duda? Necesitamos una herramienta matemática que nos dé una respuesta definitiva. Y esa es precisamente la protagonista de nuestra segunda sección. Y aquí la tienen, la prueba T-de-Student. Su misión es muy clara y súper importante. Compara los promedios de dos grupos y nos dice si la diferencia entre ellos es lo suficientemente grande como para tomarla en serio o si es más probable que sea producto del azar. Es como el juez imparcial de nuestros datos. A ver, ¿y cuándo se saca esta herramienta a la cancha? Bueno, es específica para ciertas situaciones. Primero, cuando se comparan los promedios de solo dos grupos, como nuestro control y el experimental. Segundo, la variable que se mide tiene que ser un número, como la altura en centímetros. Y tercero, el objetivo es justamente ese, saber si la diferencia es estadísticamente significativa, para tener una conclusión fuerte, basada en evidencia. Ok, sé que la palabra prueba estadística puede sonar un poco intimidante, pero en realidad es un proceso bastante lógico. Vamos a dividirlo en una receta de cocina, paso a paso. Todo se resume en estos 3 pasos. Primero, ponemos las reglas del juego, las hipótesis. Segundo, preparamos nuestros ingredientes, los datos. Y tercero, cocinamos. Hacemos el cálculo y, lo más importante, probamos el resultado para entender qué significa. Empecemos por el paso 1. El punto de partida es siempre la hipótesis nula, o H0. Pensemos en ella como la postura del escéptico, la que dice aquí no ha pasado nada, no hay ninguna diferencia real. La meta de nuestro experimento es justamente juntar pruebas suficientes para poder decirle a esa hipótesis, lo siento, pero estás equivocada. Y para eso la enfrentamos a la hipótesis alternativa, la H1, que es lo que realmente esperamos que pase, que el abono de café sí tuvo un efecto. Paso 2. Organizar los datos. Así se verían nuestros datos brutos en una tabla bien ordenada. Tenemos 5 mediciones para cada grupo, y al final calculamos el promedio. El promedio del grupo control es 15.1 centímetros y el del experimental 16.6. Sí, hay una diferencia, pero ahora vamos a ver si es estadísticamente real. Ahora sí, llegamos al momento de la verdad. Es hora de que los números hablen y nos guíen hacia una conclusión sólida y defendible. Aquí está la famosa fórmula.
Pero no hay que asustarse, la idea detrás es muy intuitiva. La parte de arriba, el numerador, es la señal, la diferencia que vemos entre los promedios de los dos grupos. Y la parte de abajo, el denominador, es el ruido, la variación natural que hay dentro de cada grupo. En esencia, la prueba T calcula qué tan fuerte es la señal en comparación con el ruido. Si la señal es mucho más potente, el resultado va a ser grande, lo que sugiere que la diferencia es real. Cuando aplicamos la fórmula, obtenemos el valor T. Este número nos dice la relación señal-ruido. Pero la verdadera estrella, el número que nos va a dar la respuesta final, se calcula a partir de este valor T y del tamaño de la muestra. Y ese número es el famosísimo valor P. Este es el que de verdad importa. Pensemos en el valor P de esta forma. Es la probabilidad de que la diferencia que observamos en nuestro experimento sea una simple casualidad. O sea, es la probabilidad de obtener nuestros resultados si en realidad no hubiera ningún efecto. Por eso, lo que siempre buscamos es un valor P bien bajito. Y para nuestro experimento con el maíz, después de aplicar la fórmula, el resultado es este. El valor P es 0.03. Este numerito es el que va a decidir todo. Pero, ¿qué hacemos con él? ¿Cómo se lee? Para interpretarlo, necesitamos una línea de referencia, una especie de umbral. En biología y en muchas ciencias, ese número mágico es 0.05. Este es nuestro nivel de significancia, o alfa. Es como decir que queremos estar un 95% seguros de nuestros resultados antes de afirmar algo. Y aquí está la regla de oro. Es así de simple. Si nuestro valor P es menor que 0.05, el resultado es significativo. Tenemos suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula, la del escéptico. En nuestro caso, 0.03 es menor que 0.05, así que la rechazamos. Y podemos concluir que el abono de café sí tuvo un efecto real en el crecimiento. Ok, saber hacer el análisis es la mitad del camino. La otra mitad, igual de importante, es saber contarlo bien en el informe. Veamos cómo se hace para que brille. Esta frase es oro. Es la forma perfecta de reportar el resultado. Es clara, va al grano y tiene todo lo que se necesita. El valor P que se obtuvo, cómo se compara con el umbral de 0.05, la decisión que se toma sobre la hipótesis nula y, finalmente, qué significa eso para nuestro experimento. Y para quienes apuntan a la máxima calificación, esta es su lista de verificación. Hay que explicar por qué se eligió la prueba T y no otra. Presentar las dos hipótesis, la nula y la alternativa, de forma explícita. Mostrar los datos procesados en una tabla impecable. Reportar el valor P y el nivel de significancia. Escribir esa conclusión poderosa que ya vimos. Y el toque final, comparar los resultados con lo que dice la ciencia, con otros estudios. Esto demuestra un nivel de comprensión mucho más profundo. Así que, al final del día, la estadística no es solo para complicarse con números. Es para darle voz a los datos. Es la herramienta que nos permite transformar nuestras observaciones en una historia científica sólida, demostrando que lo que cuentan nuestros datos no es una fantasía, sino un hecho comprobado.